Mis amigos, bienvenidos a una nueva edición de Sálvese quien pueda, por aquí por la página precisamente SQP, Sálvese quien pueda en Facebook. Mi nombre es Gustavo Adolfo Rodríguez, encantado que estén con nosotros nuevamente en un programa más. Y este programa va a ser un poco diferente porque, como ustedes saben, durante el año discutimos temas sobre política, ambiente, pedagogía, criminalidad, etcétera, etcétera. Pero llega el momento que, como en la guerra, uno tiene que recoger sus fuerzas, echarse hacia atrás, cargar la batería y nuevamente entonces impulsarse. Nosotros llevamos, como ustedes saben, todo el año haciendo esto, pero tal y como les amenacé en pasado programa, les dije que íbamos a tocar temas diferentes y temas que algunas personas pueden hablar diciendo que son casi escabrosos. Porque este asunto de la religión, las fiestas, etcétera, pues tiene muchos tonos de grises. Y nosotros queremos averiguar cuáles son los tonos de grises en esta ocasión con un querido hermano que tenemos con nosotros, que es el licenciado Ricardo Ramírez. Buenas noches, Ricardo. Buenas noches, Gustavo. Gracias por invitarme a tu programa y gracias a la audiencia que recibe esto con el respeto que merece el tema que vamos a tratar. Segura que sí. Y el tema, mis amigos, es bien sencillo. El simbolismo de la Navidad. Digo, sencillo en el título, porque a veces se puede poner muy complejo. Como ustedes saben, en Puerto Rico celebramos la Navidad, el nacimiento de Jesús el Cristo, que como le decía Ricardo fuera de la cámara, hasta la gente atea celebra la Navidad. Yo no entiendo eso porque los ateos van y participan, se dan 4 palos, celebran, ponen lucecitas y qué sé yo. Pero, ¿a base de qué? Pues vamos a hablar sobre eso precisamente. Pero si queremos hablar de la Navidad, por obligación tenemos que hablar de Jesús el Cristo, ¿verdad? Y como tengo aquí a un experto en esos temas, el querido amigo Ricardo pues, Ramírez nos va a hablar precisamente de ese primer tópico, Ricardo, para arrancar el asunto. Jesús el Cristo existió, Jesús el Cristo fue una figura histórica. ¿Qué evidencia hay de que eso es así o qué evidencia hay de que eso no es así? Bueno, no existe ninguna evidencia histórica. Jesús no es mencionado por ninguno de los historiadores del siglo I, como lo fueron Flavio Josefo, Plinio y Filo Alexandrino. No aparece en ninguna de sus textos. No aparece nombrado tampoco en las tradiciones judaicas. A pesar de que estos historiadores vivieron en el siglo I y algunos de ellos fueron contemporáneos de la época en que se alega a Jesús, pues no fue, o sea, no trascendió a la historia. Ok, pero uno podría decir, bueno, posiblemente la vida de Jesús pues, no fue lo suficientemente importante para impactar a los historiadores. Ok. El problema es que los evangelistas, los que escriben a finales del siglo I, después de las guerras judías que ocurrieron alrededor del año 60, pues, y que en muchas ocasiones nos han dicho que son los discípulos de Jesús, pues realmente no lo fueron. Estamos hablando de escribas que escriben décadas después de los llamados acontecimientos, que posiblemente no eran ni siquiera judíos, porque escriben estos textos en griego. ¿Okay? Y escriben a base de lo que escuchaban. Y entonces es posible, y esa es una de las teorías que se ha discutido por largo tiempo, de que posiblemente estaban citando o de una tradición oral, o sea, de cuentos y de historias que circulaban entre las comunidades, o que estaban haciendo referencia a textos más antiguos, posiblemente escritos en arameo, y de donde obtienen la idea principal. Por ejemplo, sabemos que los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas, se les llama sinópticos porque las frases que utiliza Jesús en estos evangelios son similares. ¿Okay? Incluso hay teólogos de la escuela alemana que postulan la posible existencia de un evangelio original al que llaman la fuente. Y entonces ellos postulan lo que se conoce como la teoría Q. Y llaman a un posible evangelio Q.
donde posiblemente ese evangelio escrito en arameo contenía las frases y las enseñanzas de Jesús, sin que tuviera ningún dato histórico. ¿Cómo podemos llegar a esa conclusión? Porque si estos evangelios utilizan las palabras de Jesús de manera similar, e incluso se habla de que las palabras que utiliza Jesús en el evangelio apócrifo de Tomás, ¿okay?, son similares a las que aparecen en los evangelios sinópticos. ¿Qué sucede? Aunque las frases de las prédicas de Jesús en esos evangelios son similares, la realidad es que los datos históricos que aparecen en esos evangelios se contradicen unos a otros. Solamente para presentarte un ejemplo. Por ejemplo, en el evangelio de Mateo, en el capítulo 2, se muestra a Jesús naciendo durante el reinado de Herodes el Grande. Nosotros sabemos que Herodes el Grande murió en el siglo IV antes de nuestra era. Lo sabemos porque Flavio Josefo cita que el día en que muere Herodes el Grande ocurre un eclipse solar en la Palestina. ¿Okay? Y esto ha sido corroborado a través de la ciencia. Sin embargo, en Lucas se cita de que Jesús nace durante el censo de Quirino, pero el censo de Quirino ocurre en el siglo VI después de Cristo. O sea, hay una diferencia de 10 años entre el argumento de Mateo y el argumento de Lucas. ¿Okay? Y así continúan muchas de las discrepancias que tienen que ver con la vida de Jesús. Lo que se entiende entonces que estos escribas que escriben las postrimerías del siglo I posiblemente están creando una historia utilizando unas fuentes originarias con las enseñanzas de Jesús, pero añadiendo las historias que se diseminaban en las comunidades de manera oral. Y ahí entonces, ¿por qué tantas diferencias entre unas y otras? Esto, por supuesto, ha llevado a muchos expertos en la materia a argumentar que debido a esas discrepancias tan grandes que se van suscitando a través del relato, es posible que esto sea una invención de los escribas. ¿Okay? No solamente existe ese problema, sino que sabemos que los textos más antiguos que tenemos a la disposición de esos evangelios son textos que parten del siglo II hasta nuestra época. Okay, el más antiguo de ellos es el papiro de Egerton, que se atribuye fue escrito en el siglo II y solamente tiene 6 versículos del Evangelio de Juan. Okay. Todos los demás evangelios son encontrados a partir del siglo III y IV y casi todos en Egipto. Okay. Estaban escritos en un estilo muy particular. Okay. Primero, no se sabe quiénes son los autores. Segundo, están escritos en un estilo que se conoce como scripta continua. ¿Okay? Quiere decir que esos textos no tienen reglas de puntuación. No hay separación entre las oraciones, no hay párrafos, no hay capítulos, no hay versículos. Yeah. Es toda una escritura que es continua desde el principio hasta el fin. ¿Por qué eso es así? Porque sabemos que en la época en que se escriben esos evangelios, el índice de literacia era muy bajo en la población. ¿Okay? Y se consideraba que un escriba, todo lo que se necesitaba para ser un escriba era saber escribir su nombre. ¿Okay? Aunque no supiera lo que estaba escribiendo. Sí, exacto. De hecho, muchos de estos escribas lo que hacían era que copiaban, dibujaban las letras unas al lado de la otra, pero no sabían nada de lo que estaban escribiendo. ¿Okay? Ahora tú puedes imaginar los terribles errores que pueden haber ocurrido entre las copias de unos tiempos a otros. Es un grave problema que ha sido ampliamente documentado en las investigaciones científicas. El otro problema es que ¿de dónde surgen los nombres de los evangelistas? Pues no es sino hasta el siglo III en que Papias, obispo de Hierápolis, nombra al evangelista Marcos.
pero no dice de dónde saca el nombre. Okay. Años más tarde, otro de los padres de la iglesia, ya mismo te digo el nombre, nombra a los 4 apóstoles llamándoles Marcos, Mateos, Lucas y Juan. ¿Okay? O sea, que esta es como la novela de Pedro Páramo, que el autor tiró los capítulos en el piso. Exacto. Y dijo, este va a ser el primero, este va a ser exacto. Así, al azar. Sabemos que existían muchísimos más evangelios. Recordemos que la compilación del canon ocurre en el siglo IV después del primer concilio de Nicea, cuando el emperador Constantino reúne a todos los líderes de las distintas religiones del Imperio Romano, incluyendo a las paganas, para que se pudieran poner de acuerdo, porque encontraba que una de las causas por las cuales se desquebrajaba la unidad del Imperio Romano era precisamente por las disputas religiosas entre las distintas facciones. Unos tenían unas interpretaciones muy distintas de incluso la naturaleza sustancial de Jesús. Así que Constantino los lleva a Nicea para ponerse de acuerdo. Y a raíz del concilio de Nicea, donde Constantino se proclama el Pontifex Maximus y se declara el credo de Nicea, ¿okay? Se llega a la conclusión de que esa va a ser la ley del Imperio Romano y que todo aquel que no estuviera de acuerdo con la ley, pues era declarado un criminal y obligado a abandonar las tierras del reino romano. Por lo tanto, eso deja fuera de la literatura religiosa todos esos textos, que son muchos textos, que son considerados apócrifos y otros gnósticos. Siempre pensaba, ¿quién decidió que un texto era apócrifo o no? Ya lo contestaste. Claro, obviamente, después del concilio de Nicea, el emperador autoriza a Eusebio. Eusebio era uno de los padres obispos de la iglesia romana, y entonces se le ordena primero escribir la primera historia de la religión católica universal. También se convierte también en el biógrafo del emperador Constantino, ¿okay? Y se le encomienda que comience el proceso de determinar qué libros serían apropiados para constituir el canon que habría de adoptar esa nueva iglesia. Claro. ¿Okay? Así que vemos cómo por una necesidad política se va formando una iglesia, porque antes de ese momento no había una iglesia centralizada, eran pequeños grupos que operaban en distintas partes del reino del Imperio Romano. Cada una de esas iglesias utilizaba sus propios textos. Por ejemplo, la iglesia que operaba en Jerusalén utilizaba un texto que después fue rechazado por la iglesia, que se conoce como el Evangelio de los 12 Santos, que es considerado un texto gnóstico. ¿Okay? Y así, cada cual particularmente llegaba a sus propias conclusiones y seguían sus propios líderes. No había centralización ninguna de la iglesia. Eso comienza a ocurrir después del primer concilio de Nicea. ¿Okay? De hecho, y posiblemente la razón por la cual en el siglo IV los cristianos que vivían en Egipto y que escribían y leían y tenían sus textos en el cóptico, en traducciones cópticas, deciden esconder su literatura en unos jarrones y esconderlas en unas cavernas en el área de lo que se conoce como Nag Hammadi. En Nag Hammadi, en el año 1945, se descubren los famosos evangelios gnósticos. ¿Okay? ¿Eso es del Mar Rojo? No, eso no son los rollos del Mar Muerto. Estos son textos que aparecen en Egipto y que se conocen como los evangelios gnósticos. ¿Okay? Gnósticos porque promovían una idea de la salvación muy distinta a lo que promovía la ortodoxia de los líderes de la iglesia romana. ¿Okay? Y eso es un tema bastante distinto, que lo voy a tratar el mes próximo en una de mis conferencias. Y es posible que debido a ese decreto producido después del concilio de Nicea, que estos monjes que vivían en Egipto esconden esa literatura porque les iba a traer muchos problemas. Claro. ¿Okay?
Entonces, Iraneo de Lyon es el padre de la iglesia que nombra a los primeros 4 evangelios. ¿Y por qué 4 evangelios? Porque dice de la misma manera que hay 4 puntos cardinales y 4 vientos principales, deben ser 4 evangelios, a pesar de que posiblemente habrían cientos de evangelios. Al azar. ¿Okay? Exactamente. Al azar. Claro, obviamente no fue al azar. Obviamente se escogieron aquellos evangelios que seguían una agenda donde se proclamaba que Jesús era el Salvador, que no había posibilidad de salvación ninguna si no fuera por, primero, creer en que Jesús es un Salvador que fue enviado por el Padre para que a través de su sacrificio se limpiaran nuestros pecados. ¿Ok? Mientras que los textos gnósticos decían, no, la salvación es personal porque ya la chispa divina está dentro de ti. Esas son posturas 180 grados opuestas. ¿Okay? Así que esa es la razón por la cual no fueron incluidos en esa es la postura de sálvese quien pueda. La salvación. Esa es la cosa. Y de ahí entonces la gran discrepancia. Exacto. Y entonces, y obviamente vemos cómo entonces la política se interpone para determinar qué es lo que debemos creer como pueblo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la agenda era de que solamente habría una sola religión bajo un solo emperador, y que ese emperador se abrogaba para sí mismo la autoridad de determinar qué era apropiado creer dentro de esa nueva iglesia. ¿Qué era lo que te salvaba y qué no te salvaba? Y entonces la pregunta es, ¿y por qué celebramos el nacimiento de Jesús el 25 de diciembre? ¿De dónde salió esa idea? Porque incluso los relatos en los evangelios, en el evangelio de Mateo, ¿okay?, contradicen eso. ¿Okay? Porque en el segundo capítulo del evangelio de Mateo se nos muestra que el nacimiento, cuando nace el niñito Jesús, un ángel se aparece ante los pastores que están pastoreando el campo. Pues ya eso descarta el invierno como posible época en que nació Jesús, porque sabemos que se pastorea en las áreas de Galilea, se pastorea entre finales de marzo y principios de noviembre, porque la temperatura y las condiciones climáticas en la época de invierno son muy desfavorables para que se tengan animales a la intemperie. Por lo tanto, eso descarta la posibilidad de que Jesús haya nacido en la época de Navidad. Segundo, en el Evangelio de Lucas se muestra a María y José viajando una semana completa desde Galilea hasta Jerusalén para cumplir con el censo de Cirino. Correcto. Eso no pudo haber ocurrido en el invierno porque las temperaturas y las condiciones climáticas no lo hubieran permitido. ¿Okay? Así que en los evangelios se nos muestra a Jesús naciendo en un pesebre que posiblemente estaba colocado en una posada en la parte de abajo donde estaba la posada, y están los animales allí. ¿Okay? Pero en los textos apócrifos, especialmente en el protoevangelio de Jaime, en un texto apócrifo, se muestra a Jesús naciendo en una caverna. ¿Okay? En ese protoevangelio se muestra el nacimiento de María, se muestra la temprana infancia de María, se muestra el empadronamiento con José, y se muestra a María cabalgando un asno en dirección hasta llegar a una caverna. Y en esa caverna se produce el alumbramiento ayudada por una parturienta llamada Salomé. ¿Okay? Y en ese evangelio se cuenta que en el momento del alumbramiento ocurre una gran luz que ilumina la caverna, y el recuento y el argumento termina cuando entran los sabios del oriente y proclaman que seguíamos una estrella cuya fulgurencia, cuyo fulgor era tan grande que opacaba todas las estrellas del firmamento. Eso es un evangelio apócrifo. ¿Okay? Y entonces, ¿por qué seguimos insistiendo en celebrar la Navidad durante la época alrededor del 25 de diciembre? Pues yo le voy a decir por qué.
porque esa es una costumbre romana. Fueron los romanos los que inventaron eso. ¿Por qué? Recordemos que en la época en que están estas polémicas, la religión principal en Roma era el mitraísmo. ¿Okay? ¿Qué es el mitraísmo? El mitraísmo, Mitras es una figura de la religión persa. ¿Okay? Mitras es enviado a la tierra por el dios de la luz llamado Hormuz, también llamado como Aura Mazda. Mitras es enviado a la tierra para que a través de su sacrificio pueda rescatar a las almas a la redención desde las garras del dios de la oscuridad, Ahriman, y conducirlas hacia la luz de Hormuz. Pero esa es la historia de Jesús. Claro, por eso vemos que el argumento, por ejemplo, cuando Juan abre el capítulo 1 diciendo, y porque tanto Dios al mundo amó, que a su único Hijo dio para que todo aquel que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna, está obtenido de los ritos mitraicos. ¿Okay? ¿Cómo? Y no solamente eso, Gustavo. En esa historia de Mitras, Mitras es un conductor de almas. Y en el Evangelio de Juan se pone en boca de Jesús diciendo, porque yo soy la luz, el camino y la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. En ese momento Jesús se está convirtiendo en un conductor de almas. ¿Ok? Pero ¿de dónde se obtiene eso? Se obtiene de las tradiciones mitraicas. ¿Ok? De hecho, es interesante que las celebraciones de Navidad en nuestra cultura proceden de esas tradiciones romanas. ¿Por qué? Entre el 17 de diciembre y el 24 de diciembre se celebraban en Roma las famosas Saturnalias. ¿Okay? Las Saturnalias eran una festividad de Navidad, ¿okay? En el que se suspendían las clases a los alumnos, no se juzgaba a nadie en las cortes, se perdonaban a los presos, los esclavos y sus amos podían cenar en la misma mesa, se celebraba con fiesta donde había música, comida, baile, y terminaban repartiéndose regalos entre unos a otros y muñequitos de cera para los niños. ¿Okay? Terminaban con una gran carrera por las calles principales de Roma, y terminaban el 24, y el día 25 celebraban entonces el natalicio del dios Sol Invictus. El Sol Invictus era Mitras. Nuevamente vemos cómo, si el pueblo romano apreciaba esas tradiciones, ¿okay? Cuando el emperador Constantino intenta instaurar el cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano, obviamente va a recibir una gran resistencia. Claro. ¿Ok? Por lo tanto, ¿qué hacen los obispos romanos? Pues mira, Mitra nació un 25 de diciembre. Nació en una caverna. Fue enviado, es el Hijo de Dios. Es enviado a la tierra para que por su sacrificio podamos ser salvos. Y luego de su sacrificio regresa al reino de la luz, donde habrá de llevarse a todos los salvados. Y promete regresar en un tiempo más adelante para reconstruir todo. Básicamente la historia de Jesús. Entonces, no solo eso, por ejemplo, en la liturgia mitraica se pone hay un sacramento que es el sacramento de la comunión. ¿Sí? Y la liturgia romana se pone al obispo o al sacerdote mitraico diciendo, y aquel que no coma de mi carne y beba de mi sangre y no se haga uno conmigo y yo uno con él, no conocerá la vida eterna. Y se le ponía una galletita en la boca al comulgante. Los obispos romanos utilizaban la mitra. ¿Okay? Y el obispo de mayor jerarquía en la religión mitraica se llamaba el sumo pontífice. También. Así que tú ves esa transición para que pudiera el pueblo romano apreciarla, ¿okay? Aceptarla. Tiene que haber, lo que hay es una sustitución de un héroe solar por otro.
Y esa es la razón por la cual muchos argumentan que la figura de Jesús es un mito, ¿ok? Porque aparece en la historia de todos los héroes solares de todas las culturas terrestres. Por ejemplo, déjame darte idea de cuántos héroes solares tenemos, ¿okay? Nacidos el 25 de diciembre, ¿ok? Vamos a buscarlos por aquí, porque lo tengo, no me puedo olvidar de ellos, ¿ok? Ok. Nacidos el 25 de diciembre, pues ya mencionamos a Mitras, pero también Horus nació el 25 de diciembre. Adonis nace el 25 de diciembre. Osiris nace el 25 de diciembre. Hércules, Dionisio y Baco. De hecho, en Roma las dos religiones principales eran uno el mitraísmo, como ya hemos visto, y las religiones mistéricas de Dionisio y Baco. De hecho, tengo imágenes que muestro en mis conferencias donde aparece un hombre crucificado en una cruz, ¿okay? Que es un amuleto del siglo II antes de Cristo, donde aparece la figura de Dionisio crucificado en una cruz, ¿okay? Y abajo dice Dionysius Bacchus, ¿okay? Recordemos que el cristianismo incipiente, su símbolo principal no era la cruz, eran los peces. Sin embargo, adoptan el símbolo de la cruz en el siglo V. ¿Okay? Aún más, nacidos de una virgen. Jesús pues nace de una virgen llamada María. Pero entonces, todos estos héroes solares, se les llama héroes solares, porque recuerda que esto viene de una tradición antigua, donde las primigias civilizaciones agrarias que se establecen a través de toda el Asia y Europa dependían del sol para determinar cuándo comenzar las cosechas, cuándo era la época de cultivo, cuándo era la época de siembra, cuándo era la época de almacenar, y por eso tú ves todos estos monumentos megalíticos en todas las culturas que están perfectamente alineados a los solsticios y a los equinoccios, ¿okay? Y se hacían rituales con eso, porque es el paso del dios sol a través de las épocas, distintas épocas del año, donde se refleja el nacimiento, la madurez, el envejecimiento y la muerte de Cristo. Y en la época de Navidad, para estas culturas, representaban la esperanza de un nuevo renacimiento en la primavera, ¿okay? Por eso es que a estos individuos se les llaman héroes solares, porque representan a ese dios sol, ¿okay? ¿Quiénes nacieron de vírgenes? Pues Cibele era la madre de Atis. ¿Y quién era Atis? Pues según la tradición de Lactancio, Lactancio era un asesor del emperador Constantino. Él recopila en sus escritos que en el Asia Menor, lo que es hoy Turquía, se celebraba la muerte y la resurrección de Atis, que se celebraba en lo que hoy nosotros llamamos la Pascua. En la misma época se clavaba la esfinge de este ser en un árbol, luego se desenganchaba a las 3 horas y se colocaba en una caverna, y al tercer día se sacaba la esfinge de la caverna para celebrar la resurrección de Atis. O sea, que él resucitó también. Exactamente. Y entonces se nos dice que Atis nace de una virgen llamada Cibele. Pero hay otros también. Mirra era la madre de Adonis en Siria. Coré era la madre de Aión en Alejandría. Entonces estas son mujeres que tuvieron un parto siendo vírgenes. Semele, la madre de Dionisio en Grecia. Partenis, de Pitágoras en Grecia. Devaki, la madre de Krishna en la India. Maya, la madre de Buda en la India. Isis, la madre de Horus en Egipto. Períctone, la madre de Platón en Grecia. Y Coronis, la madre de Esculapio en Grecia. Y todas estas creencias y religiones son antes de que llegara Jesús el Cristo. Anteceden al cristianismo algunas, por ejemplo, Mitras, el mito de Mitras, posiblemente 600 años antes de Jesús, y
pero tenemos referencias de las escrituras sánscritas de que posiblemente aparecía ya en las tradiciones hinduistas en el norte de la India 1000 años antes de Cristo. ¿Okay? De hecho, uno de los argumentos de los filósofos romanos, estoy hablando específicamente de Celso. Celso era posiblemente el crítico más importante del cristianismo en los primeros 3 siglos. Conocemos los escritos de Celso porque Orígenes, obispo de Alejandría, desarrolla una defensa contra él. Y entonces tenemos los escritos de Orígenes, y Orígenes acostumbraba escribir la crítica de Celso y luego postulaba una defensa. O sea, uno de los principales apologistas cristianos del siglo III. ¿Okay? Una de las críticas que hacía Celso era que el cristianismo, que ustedes adoran a un señor que ya ha sido conocido en todas las tierras del reino romano, en todas partes del reino, esa es la misma historia. ¿Okay? Y entonces, y esto no era extraño a los padres de la incipiente iglesia cristiana. De hecho, Justino Mártir en el siglo III se da cuenta de esta problemática y elabora un argumento que se conoce como la conspiración diabólica. Y nos dice Justino Mártir que el demonio, presintiendo que se acercaba la venida del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, imitó la vida de Jesús como un truco para engañar a los tontos y a los débiles. O sea, Justino Mártir le echó la culpa al demonio. De que todo coincidía. Pero ese no fue el único, porque por ejemplo, cuando Hernán Cortés llega a México y entra en contacto con las culturas aztecas y mayas, se encuentra el mismo relato. De hecho, tengo por aquí el relato para que los dioses de ellos también tuvieron un nacimiento. Cuando ellos se refieren a Quetzalcóatl, vamos a buscarlo por aquí porque esto resulta sorprendente. Pues Quetzalcóatl se considera como el Cristo de los aztecas, porque los sacerdotes aztecas le hacen el cuento de quién era Quetzalcóatl. Bueno, para que ustedes tengan una idea. Nace de una virgen llamada Xochicuetzal, ¿okay? A quien un mensajero del cielo le anunciaría que concebiría a un hijo sin la intervención humana. Quetzalcóatl también se le llama la estrella de la mañana. Tuvo que ayunar durante 40 días y 40 noches. Era vigilado por 12 guardianes. Fue martirizado para el perdón del pecado original. Era consumido por sus seguidores en forma de una Eucaristía. Sus seguidores esperaban su segunda venida. ¿Okay? Su símbolo estaba representado por una cruz colocada en el centro de otras 2 cruces de menor tamaño, las que a su vez estaban en la cima de un monte llamado por los aztecas el lugar de las carabelas. Cualquier referencia con el Gólgota es pura cosa, casualidad. ¿Okay? En uno de los pocos códices que aún se conservan se representa a Quetzalcóatl inclinado cargando una pesada cruz. Cuando los españoles llegaron a México, encuentran que los aztecas tenían monasterios para sacerdotes y monjes y que el sacerdote de mayor jerarquía se le llamaba el papes. O sea, que cuando Hernán Cortés llega al Nuevo Mundo, para ir al Nuevo Mundo, ya ellos tenían un Dios que básicamente era una copia de Jesús el Cristo. Exacto, y entonces uno se pregunta cómo es posible, porque entonces Hernán Cortés, cuando se enfrenta a este hecho, declararía, hace su famosa frase, porque el demonio le ha enseñado a los aztecas lo que Dios le ha revelado a los europeos, y le volvieron a echar la culpa al demonio. Y la gran pregunta que tenemos que hacernos, Gustavo, es ¿cómo es posible que diversas culturas que están separadas por miles de años en tiempo y espacio tengan un mismo relato que se
que se repite una y otra vez y que tiene un significado y obviamente están adornados con sus elementos culturales, pero el patrón es el mismo. Posiblemente aquí lo que se está haciendo alusión es un mito, como decía Joseph Campbell, el gran filósofo norteamericano. Los mitos no son mentiras, los mitos son alegorías. Los mitos son como la penúltima verdad, porque la última no puede ser expresada en palabras. Posiblemente nos estamos refiriendo, estas culturas se están refiriendo bajo la representación de estos héroes solares. Es el paso de los, es la realidad viviente de cada ser humano que nace en este mundo, que nace en la caverna oscura de este mundo, que tiene que pasar porque tiene que crecer, vivir, sufrir, que está clavado en una cruz, la cruz donde están clavadas estamos clavados por nuestras pasiones y que eventualmente tenemos que morir para luego resucitar nuevamente. ¿Okay? Así que eso es un mito que se perpetúa en todas las culturas terrestres. ¿Okay? Se pudiera argumentar, igual que se dice que los chinos estuvieron en el Nuevo Mundo y que los vikingos estuvieron en el Nuevo Mundo, que esas culturas, unas o varias, llegaron al Nuevo Mundo, entraron en contacto con estas personas y quizás les enseñaron desde el punto de vista teológico lo que yo estoy en desacuerdo con esas posturas porque, como muy bien lo establecía Carl Jung, hay un gran subconsciente, la humanidad entera está recogida en un gran subconsciente colectivo, donde se recogen todos sus mitos, leyendas y símbolos y que forman parte de ese acervo cultural que comparten todas las culturas terrestres a través del subconsciente en forma de arquetipos. Estos son arquetipos vivientes que están hablando al subconsciente de una realidad interior. ¿Okay? Así que por ahí vamos. Pregunta, Ricky. Luego del nacimiento, pasión y muerte de Jesús el Cristo, que se conozca, ¿han habido algunos de estos héroes solares que alegadamente pasaron por lo mismo? Luego de la muerte de Jesús el Cristo. Porque, bueno, lo que sucede es que llevamos 2000 años sin que, alegadamente, sin que esto vuelva a ocurrir. Claro, porque recordemos que esto es un mito perenne. O sea, no podemos decir que sean seres de carne y hueso. ¿Ok? Que hayan personas que hayan vivido en consonancia es muy probable, pero no los podemos identificar realmente. Por ejemplo, conocemos de las religiones persas que establecen el mitraísmo a través de su gran profeta Zoroastro. ¿Okay? Ahora, la pregunta es, ¿existió o no existió Jesús? Si concluimos que Jesús no existió, ahora tendríamos un problema más grave. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los errores e inconsistencias que ocurren en la literatura cristiana, a pesar de que la literatura fue profundamente editada, el mensaje principal de Jesús permanece. Cierto. Su idea de amar a sus semejantes, la idea de la compasión y de servir a los débiles y a los enfermos, la idea de la no violencia, y si te dan a cachetear en una mejilla, por la otra, no tienen, escucha bien, no tienen, no aparecen en ninguna de las religiones de la época. No aparecen en el judaísmo. Recordemos que el judaísmo estaba centrado en el fiel cumplimiento de la ley de Moisés, ¿okay? Y en la pureza. Eran maniáticos con la pureza. Sí. ¿Okay? Tampoco aparecen las religiones mistéricas de Grecia y de Roma. Esos conceptos no aparecen. ¿Y de dónde vienen? Ahí está la gran pregunta. El problema sería entonces tratar de identificar al individuo que representa o que promueve estas enseñanzas, y que si la teoría Q de la escuela teológica alemana se llegara a corroborar algún día, lo que realmente tenemos son sus enseñanzas, nada, absolutamente nada acerca de su vida.
De hecho, la peculiaridad de los textos gnósticos es que no tienen ni una sola palabra acerca de su vida biográfica. Todos los textos gnósticos no son otra cosa que un diálogo que está teniendo Jesús con sus discípulos, a través de él, del cual él habla acerca del reino de los cielos. Correcto. Así que, ¿quién fue en realidad? Pues nadie puede decir en este momento. No hay evidencia histórica, no, los textos obviamente son puras recreaciones mitológicas, así que no podemos identificar, de la misma manera que no podemos identificar quién fue Osiris, Claro. quién fue Dionisio. Es que no hay tumbas, Exacto. no hay cuerpo físico para uno hacer una prueba. Exacto, lo mismo, Krishna y Buda nacen el 25 de diciembre, ok, y suben, suben a los cielos. Es un punto importante, que se justifica no tener evidencia el hecho de que aparentemente a la hora de ellos decidir regresar a su padre, no lo trasciende. Claro. Y no hay tumba, no hay nada. Claro, y entonces tendríamos que dar el margen de la duda de que tiene que haber un líder que haya promovido estas enseñanzas, sí. ¿Ok? Porque hay una frase que siempre, yo me considero una persona de ciencia, pero en el mundo de la ciencia siempre hay una frase que nos indica que la falta de evidencia no es evidencia de que un hecho no haya ocurrido, ¿ok? Así que, de ahí entonces que nuestra cultura cristiana se haya basado en hechos que posiblemente sean en gran medida ficticios o recreaciones de mitos de la antigüedad. ¿Sí? De hecho, celebramos la Navidad con un árbol. Sabemos que esa es una tradición pagana. Yo siempre me pregunto si fue el cristianismo quien conquistó a los paganos o fueron los cristianos conquistados por los paganos. Porque ese es el árbol de Yule, que se celebraba en las tradiciones nórdicas. El árbol para ellos era una representación de la eternidad. ¿Por qué? Porque se le caían todas las hojas en el otoño, claro. Parecía muerto en el invierno, claro. Y renacía nuevamente en la primavera. ¿Okay? Así que el árbol de Yule es una representación de la eternidad. De hecho, las luces en los árboles de Navidad es una tradición de la iglesia protestante. Nace en Alemania en el siglo XVI con el precursor del protestantismo, Lutero. Martín Lutero es el primero que comienza esa tradición y acostumbraba a poner velitas amarradas de las ramas de los árboles de pino. Sí, ahí es como comienza la tradición que tenemos del árbol de Navidad. Fíjate que en las casas en la Navidad se pone la ruedita esa, no es otra cosa que el muérdago. El muérdago era una planta sagrada en las tradiciones druídicas. ¿Okay? Pagano también. Sí, entonces, por ejemplo, en Inglaterra, en Stonehenge, los sacerdotes druídicos, en las distintas estaciones, tanto en los equinoccios como en el solsticio, se reunían frente a la salida del sol con las ramas del muérdago en las manos. Pero se populariza en las Saturnalias en Roma, porque durante esos 7 días se colocaba el muérdago en la entrada de las casas como un signo de protección y abundancia, ¿okay? Pidiendo que en esa época recibiera las bendiciones de los dioses en forma de abundancia. ¿Okay? Así que de ahí la hemos perpetuado en nuestras tradiciones cristianas. ¿Okay? Y yo me pregunto, ¿y de dónde salió Santa Claus? Pues sabemos que Santa Claus no es otra cosa que un monje del siglo IV llamado San Nicolás. San Nicolás fue un joven que queda huérfano de padre y madre, pero hereda una gran fortuna. Es una figura histórica. Es una figura histórica. Pero decide, siendo muy joven, repartir esa riqueza entre los pobres. Y
y entonces ingresa en un monasterio. Okay. Años después es nombrado obispo en la ciudad de, te voy a decir, en Asia Menor, ¿okay? En la ciudad de Mirra, lo que es hoy la moderna Turquía. Allí sufre muchísimo por las persecuciones que tenían los cristianos en aquella época. Y se distingue primero porque otorgaba a las hijas de los campesinos, les otorgaba dotes para que se pudieran casar. Y también aprovechaba toda festividad para regalar dulces y regalos a los niños. Era un protector de los niños. Esto se populariza a través de toda Europa. Más adelante, cuando los otomanos derrotan al Imperio Bizantino, los cristianos sacan los restos de San Nicolás y se los llevan a Italia. Por eso es que en la iglesia oriental se conoce a San Nicolás como San Nicolás de Mirra, pero en Europa se conoce como San Nicolás de Bari, porque los restos de él están en la ciudad de Bari, en Italia. Está bueno eso para visitar. Y esto se disemina por toda Europa, y por ejemplo los alemanes le llaman San Nicolaus, y de ahí la corrupción de la palabra Santa Claus. Okay. En Bélgica se conoce como San Nicolás, y son los holandeses quienes traen esa tradición a América. En Europa se celebra el Día de San Nicolás el 5 de diciembre y se hace una festividad que va dirigida a los niños, donde se reparten dulces y chocolates. Ok, mira qué bien. Y no tienen nada que ver con el nacimiento del niñito Jesús el día 25 de diciembre. Señor, ni el árbol tampoco, ni el muérdago tampoco. Dios mío, la verdad que uno cuando se pone bien es cuando más aprende, porque la verdad que uno, nuevamente, como dice Ricardo, desde pequeño te van llevando con todos estos símbolos y todas estas historias, y tú las aceptas, pero va a decir que es de otra cosa, ¿verdad? Pero fíjense ustedes como históricamente uno puede determinar las raíces de todas estas cosas, y tal y como dice Ricardo, pues lo tenemos aquí, lo tenemos afuera, pero en realidad son cosas que no tienen que ver absolutamente nada con el nacimiento de Jesús. Y la idea principal cuando yo doy estas conferencias, Gustavo, es estimular a la gente a buscar. Sí, es verdad, es verdad. Estimular para que la gente busque en la historia y examine su propia literatura religiosa. Sí. Hace unos años el arzobispado de San Juan me invitó cuando salió la novela de Dan Brown, El Código Da Vinci, me invitaron a un comité para discutir sobre porque allí se mencionan a los Rosacruces. Okay. Y entonces, cuando llega mi turno, yo les dije, mire, el problema con ustedes los cristianos es que primero no conocen su historia, y mucho menos conocen su literatura religiosa. Y cuando un novelista tan sagaz como lo es Dan Brown escribe lo que ha escrito, y recordemos que la misión del novelista es captar tu atención utilizando cualquier artificio de deseo, entonces nos sentimos que nos están atacando y nos sentimos confundidos. Y ese es un mal que impera en el 99% de los cristianos. Ni conocen su historia y mucho menos leen su literatura. Y básicamente de cualquier religión. Porque es así. Las religiones. Porque uno lo acepta porque mami y papi son de esta religión. Y dice, bueno, pues sigo para adelante. Y por último, solamente quiero exhortarles, nuestras tradiciones de Navidad son hermosas. Claro. Que estén basadas en mitos y alegorías, eso no importa. Claro. Y nuestras tradiciones locales son hermosas a través de la música, la comida, el compartir en familia. Y esas son las cosas que debemos perpetuar como cultura. Como cultura. Y entonces, en vez de concentrarnos en las nimiedades, vamos a concentrarnos en el mensaje central que tiene que comunicarnos el corazón de esos evangelios, que es
el amor hacia nuestros semejantes, la compasión hacia los débiles, la sanación de los enfermos y la no violencia. Cierto. Y yo no me siento nada mal porque en ese sentido a mí me enseñaron que Santa Claus existía. De hecho, yo lo descubrí de una manera muy interesante, que a lo mejor lo cuento en otra ocasión, pero no es el foro ahora. Pero sí, lo que dice Ricardo es cierto. El hecho de que uno aprenda sobre los orígenes estos de Navidad no significa que sigue siendo una tradición muy hermosa y que, como dije al principio del programa, nos obliga entonces a echar para atrás toda esta basofia que uno ve todos los días pasando en este país para pues irse tranquilito, irse al corazón de uno y adquirir más fuerza. Eso es básicamente lo que es. Ricardo mencionó, damas y caballeros, y gracias a propósito por haber todos estado aquí, el asunto de los tres Reyes Magos o los Reyes Magos. La semana que viene quiero advertirles que Ricardo va a estar con nosotros hablando sobre quiénes fueron, cuántos fueron, de dónde vinieron los famosos Reyes Magos. Porque como dije, quiero meterme en temas escabrosos porque la vida es mucho más que política, ambiente y pedagogía. Así que Ricardo, quiero agradecerte la oportunidad de escucharte. Gracias. Yo lo he escuchado anteriormente y por eso vamos a hablar la semana que viene sobre los Reyes Magos y muchas más cosas. Y nuevamente esta es tu casa, Ricardo. Gracias por la invitación. Para mí es un gran placer poder compartir. No, estoy seguro que las personas que te están escuchando están fascinadas con esto. Y si usted se fascinó esta noche, el domingo que viene, escuche lo que viene. Yo no sé mucho de lo que él va a hablar, pero con lo que nos dio esta noche en ese menú, es un secreto de Estado. Sí, en ese menú yo sé que vienen cosas muy interesantes. Especialmente los Reyes Magos que forman parte central de nuestra tradición autóctona de la Navidad. ¿Cómo no? Así que gracias, Ricardo, por tu participación aquí. Amigos, es una cita el domingo que viene a las 9 de la noche, un programa adicional de Sálvese quien pueda para escuchar a este gran caballero conocedor y experto en este tipo de temas, el licenciado Ricardo Ramírez. Gracias por su sintonía. Excelente semana. Cójalo suave con la bebida, ¿eh? Y si se la va a dar, désela en su casa para que, ¿verdad?, ni usted ni su familia sufran. Gracias, Ricardo. Nos vemos el domingo que viene en este programa especial de Sálvese quien pueda. Hasta entonces.